Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, ni tenemos bote salvavidas para esto. Hay que cuidarla. Nos va el futuro y buena parte del presente. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, una vez más, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. La cita diaria de lunes a viernes para ver qué es lo que está en el panorama internacional. Y de última hora les anuncio que tenemos que India aprobó una ley que discrimina a los musulmanes. Es nada menos que discriminar la enorme masa de musulmanes en la India. Representa ya un shock la sola idea de tener que anunciar esto. Y el tema recurrente de Siria, los ataques de Turquía, que se están volviendo ahora un tema más que complicado, sobre todo porque Turquía es un miembro prominente de la OTAN en este ámbito geopolítico. Y además, la excelente gestión de nuestro canciller Jorge Arreaza en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero esta vez en Ginebra, Suiza, ¿no? Dicho esto, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Señor director, dejamos los titulares y vamos a la historia hoy. Estamos en plena reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en este sentido tenemos algo previo. Y ese algo previo es que el ex líder rebelde de Sudán del Sur, Dr. Riek Machar, juró este sábado 22 de febrero de 2020 como primer vicepresidente. Jurado en la ceremonia, comentarios del presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, el analista mayor del Grupo Internacional de Crisis, Alan Boswell, y residente de Yuba, Sudán del Sur, ¿no? Presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y otros funcionarios del gobierno que se sientan para comenzar la ceremonia que tiene lugar con toda la solemnidad del caso. En este sentido, Justicia Principal Charren Moon, tomando el juramento. Se abrazan Machar y el presidente Kiir, y el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, dice: I have forgiven my brother, Dr. Riek Machar. He perdonado a mi hermano, el doctor Riek Machar, primer vicepresidente de la República de Sudán del Sur, y también le pido perdón. Estoy invitado a toda la gente de Sudán del Sur a que se perdonen unos a los otros. For his forgiveness. El analista mayor del Grupo Internacional de Crisis, Alan Boswell, ha dicho al particular: puede ser muy difícil sacar a Sudán del Sur de la guerra civil si tratan esto entre periodos como solo un momento para hacer campaña política unos contra otros o como rivales políticos. It might be very difficult to pull South Sudan out of the civil war if they treat this in-between period as just a time to politically campaign against each other as political rivals. So the question is, are they willing to be political partners for at least a while? Or are they going to be political rivals Por lo tanto, only? la pregunta es si están dispuestos a ser rivales políticos durante al menos por un tiempo y van a ser solo rivales políticos avanzando. Creo que si son solo rivales políticos, lo cual es muy probable que continúen actuando principalmente como rivales, y si ese es el caso, espero que podamos movernos, preservar el alto el fuego, pero será difícil Sudán del Sur realmente avanzando en una manera que creo que muchos sudaneses del sur se sentirían bastante cómodos. Y luego el presidente de Yuba, Angelo Wani, dice: esperamos que el nuevo gobierno de unidad aborde las causas fundamentales del conflicto para evitar volver a la guerra nuevamente y deseamos que brinden un servicio a la gente. Bueno, la historia es que el ex líder rebelde Riek Machar tomó juramento como primer vicepresidente de Sudán del Sur el sábado 22 de febrero después de que acordó formar un gobierno de unidad con su antiguo rival, el presidente Salva Kiir. 10 muertos, 150 heridos en disturbios en la India. Una jornada de protesta más violenta desde que se aprobó la ley de enmienda a la ciudadanía en la India hace 2 meses. El video muestra la multitud
agrediendo y agrediéndose, y la manifestación violenta que interrumpió todo círculo, toda circulación de vehículos y se transformó en una tierra de nadie, es esto. Nueva Delhi, 25 de febrero, y la pelea con piedras, personas reunidas en el camino, algunas piedras que otras, personas corriendo, hombres golpeados por un grupo cuando los agarran en patota, y personas que golpean a todos los que encuentran en el camino. Esto ha sido un caos absoluto, ¿no? Desafortunadamente, 9 civiles murieron en esto y el resto de los heridos fueron ingresados en el hospital. Y incluso los periodistas se han visto, miren esto, este hombre saltó como un atleta, la adrenalina puede todo, ¿no? इसमें unfortunately जो 9 El hombre de Relaciones Públicas de la Policía de Nueva Delhi, Ravana, dice: desafortunadamente confirmamos lo dicho. Murieron civiles y el resto de los heridos fueron ingresados en el hospital y perdimos un colega nuestro tratando de imponer el orden. Explosión de gases lacrimógenos a mansalva, aquí lo vemos, y personas con bastones tratando de marcar el territorio, y siguen los gases lacrimógenos empañando la visión. Explosión de gases lacrimógenos, salidas de humo, multitud en la carretera, policía tratando de controlar uno de los puentes. Luego veremos al oficial de Relaciones Públicas de la Policía de Delhi, Randhawa, diciendo: se ha desplegado suficiente fuerza y además de eso, el Ministerio del Interior también nos ha dado fuerza adicional y las estamos desplegando. La razón principal de esto es controlar la violencia. Ha sido un área congestionada y hay una población mixta y ha habido muchos incidentes. Cuando dicen población mixta, son las rivalidades tradicionales de la India. Personas de la Fuerza de Acción Rápida que están al pie del camino, piedras lanzadas sobre todos ellos, un verdadero caos en las calles. Otros del personal de seguridad corriendo y volando hacia adelante, y el lanzamiento de chorros de agua no ha ayudado mucho, ¿no? Pero como ven, cascos para poder protegerse de los golpes, los bastonazos y las pedradas, que en esos pequeños callejones es difícil que no encuentren un blanco. Varios del personal de seguridad en la multitud tratando de crear un límite en esta barrera. Personal de seguridad que habla con comisionado de la policía de Delhi, Mulya Paitnaik, y otros que comienzan a caminar cuando se les pidió que evacuaran la zona. Costó bastante lograrlo. El próximo 5... लोगों ने आपस में ये निर्णय लिया कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सब लोग इस वक्त माहौल ये है कि सब uno de los representantes de los sectores involucrados. कार्यकर्ताओं को सब लोगों को मिलके दिल्ली में शांति बहाल करने की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. El ministro principal, Arvind Kejriwal, dijo: todos los partidos decidieron juntos, todos ellos, sus trabajadores y simpatizantes, deberían priorizar la restauración de la paz en Delhi. Delhi es la gigantesca ciudad que es capital de tremendo país, continente como la India. Al tiempo que ignoran la política de los partidos en tiempos tan difíciles, decía la autoridad. Varios jefes de la reunión viendo los resultados y las consecuencias de estos enfrentamientos. ¿Y cuál es el antecedente de esta mortalidad en la India? A esto responde la revista Time. Las protestas tensas sobre la nueva ley de ciudadanía de la India sacuden la capital de la nación desde hace 2 meses. En el video, 4 mujeres trataron de formar un escudo humano alrededor de sus compañeros de clase masculino, mientras la policía lo golpeaba inmisericordiamente con palos. La cara de Shaheen Abdullah estaba ensangrentada. Cuando gritó a sus amigos que entraran, las mujeres miraron a los agentes de policía señalando con sus dedos, instándoles a irse y que dejaran tranquilo a Abdullah en paz.
Cuando este video del encuentro se volvió viral en las redes sociales de la India, Abdullah y sus amigos se convirtieron rápidamente en un símbolo nacional de la resistencia, pero insisten en que hay muchos héroes que salieron esa noche, rescatándose unos a otros, refugiando amigos. Solo las únicas personas que fueron captadas por las cámaras son las que parecen tener publicidad, pero el drama era mucho más importante. Así lo dice @canismotdmmk. Así una nación demócrata trata a sus estudiantes, es así, a palos. No hay espacio para la disidencia y la tolerancia cero hacia donde nos dirigimos, dice Jamia Amalia. Eso no es la India que queremos. El video viral destaca la brutalidad policial y dio un nuevo impulso a la ola de protestas que se extendió por toda la India a través de los medios de comunicación. Con la participación de miles de personas en universidades y ciudades en todo el país, las manifestaciones son más extendidas desde que el primer ministro Narendra Modi y el partido Bharatiya Janata llegaron al poder en 2014. La protesta en Delhi comenzaron durante el fin de semana el 19 de diciembre de 2019 en respuesta a nueva ley controvertida que, según los críticos, podría convertir a los musulmanes indios, oigan bien, en ciudadanos de segunda clase. Y son millones. La misma Corte Suprema de la India dijo que no intervendría para evitar que la ley entre en vigencia. Se lavó las manos. Y a medida que las protestas se sienten intensificadas, el gobierno prohibió las reuniones públicas en varias áreas del país, incluido nada menos que Uttar Pradesh, el estado más poblado de la India, y cortó el acceso a Internet a grandes partes de la capital. Bueno, la incomunicación genera más violencia. Varios manifestantes prominentes también fueron detenidos, incluyendo el historiador Ramachandra Gupta, quien estuvo entre los más de 200 manifestantes pacíficos detenidos violentamente en la ciudad sureña de Bangalore el jueves. Los estudiantes de al menos 50 colegios y otras tantas universidades de todo el país han salido a las calles para protestar desde que el gobierno de Modi aprobó la ley Enmienda de Ciudadanía el 12 de diciembre de 2019. La ley allana el camino para obtener la ciudadanía india para las personas de 3 países vecinos, simplemente que no sean musulmanes. Las actividades dicen que es solo el último movimiento de la agenda más amplia del BJP, Partido Bharatiya Janata, del primer ministro para crear una nación hindú con la reciente revocación del gobierno del Estado especial del Estado de mayoría musulmana de Jammu Kashmir. Planean construir un templo hindú en el sitio de una mezquita. Esto sí es una provocación, demolida por una mafia nacionalista hindú en 1992. El terreno que ocupaba la mezquita es considerado también sagrado. Los críticos también dicen que la ley es una afrenta a la constitución secular de la India, que garantiza a las diferentes religiones el mismo trato por parte del gobierno. Comillas, el alma de la lucha por la libertad y la constitución de la India fue la idea de igualdad de ciudadanía para las personas independientemente de su fe, cierre de comillas, dijo Harsh Mander, activista exfuncionario. Le lo dijo a Time antes de ser detenido el jueves, y eso es lo que están destruyendo, agregó. Los manifestantes desafiaron el jueves las restricciones policiales en las ciudades de Bangalore, Delhi, Hyderabad, Chennai y Ahmedabad, ciudades superpobladas, así como el estado de Uttar Pradesh. Algunas protestas en el famoso Fuerte Rojo de Delhi, muy histórico, fueron cargadas en autobuses y expulsadas por la policía. Mientras tanto, al metro de Delhi cerró 19 estaciones cuando las barricadas policiales empezaron a hacer poco fluido la capacidad de transporte. Chalecos amarillos, Global Anonymous, India, Nueva Delhi. Cargas policiales a manifestantes durante las protestas por la visita de Trump, dejando al menos, y estos son 12 horas, al menos 7 personas muertas y un centenar de heridas. Como se ve, esto no da para más. Lograr esta zona en control significó muchos palos y muchas piedras, pero vean, nadie se calma del todo. Vean el tamañito de los garrotes.
Algunos que tenemos suficiente edad, esto nos hace recordar la violencia en la época preindependentista, ¿no? Y cuando ahí los ánimos se caldean de verdad. Debo acotar que cuando eran súbditos británicos no era menos agresiva la represión. Los trataban simplemente como súbditos de segunda, coloniales. Pero ahora el problema es interno. Bueno, este es un gran escandalazo. Estados Unidos, dice Wikileaks, @Wikileaks, Estados Unidos planeó matar a Julian Assange y pretendía hacer que pareciera un accidente. Estados Unidos planeó matar a Julian Assange y pretendió hacer que pareciera un accidente y los espías discutieron sobre si sería secuestro o envenenamiento del fundador de Wikileaks en la ya legendaria embajada ecuatoriana, según el juicio de extradición. El domingo 23 de febrero, tropas del régimen ocupante de Israel mataron a un miembro de la Yihad Islámica, alegando que plantaba explosivos. La Yihad respondió con 80 cohetes, y entonces sí lanzó explosivos, y el régimen respondió con bombardeos. El alto el fuego entre la Franja de Gaza y el régimen se establece después de bombardear Gaza por 2 días. Bombardear Gaza es de lesa humanidad, es una franja de 40 kilómetros por 10. Ahí, palestinos revisan los residuos y fragmentos que quedan después de los ataques aéreos israelíes para mantenerlos como prueba. Estos, después del ataque aéreo, palestinos quitando los escombros y el mar de Gaza, los minaretes de las mezquitas en la playa y vistas del puerto de Gaza, un lugar que sería idílico si no fuera por estas constantes agresiones. Los barcos de pesca en el puerto, los palestinos caminando en la orilla, las tenues olas del mar, y esta es una zona histórica y realmente digna de mucho respeto. Kerem Shalom, este es el cruce de Kerem Shalom en Gaza, 25 de febrero de 2020. Vean las rejas, los blindajes y la cero circulación. Un tanque de combustibles y la lectura en árabe Harm Abu Zalim Crossing en el cruce comercial. Bueno, Samuel Cisneros Aponte dice: malditos yanquis, la masacre de Estados Unidos y sus aliados contra Yemen, 1000 muertos, en su mayoría civiles, y han desencadenado la peor crisis humanitaria del mundo en el siglo XXI. Estados Unidos es el cáncer que está acabando con el mundo, dice Manuel José Cisneros Aponte en su tweet. Estamos viendo imágenes de la situación en Yemen y no dejan lugar a dudas cómo están las cosas. 10.000 muertos, en su mayoría civiles, y ha desencadenado la peor crisis humanitaria del mundo, de todo el planeta Tierra, en el siglo XXI. Estados Unidos, dicen, es el cáncer que está acabando con el mundo. Bueno, con ese energúmeno en la Casa Blanca, ¿qué más puede esperarse? Los
extraño de esto es la complicidad del Reino de Arabia Saudita, ¿no? Claro, en estos tiempos es difícil mantener la cabeza sobre los hombros y la corona sobre la cabeza. Miren eso, miren eso. Qué vergüenza. Qué honor puede haber en las autoridades que hacen represiones contra los niños de esta manera. Y por Israel y Estados Unidos que les apoyan. Y por otro lado, quiero decir que los derechos humanos no le interesan en absoluto a la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos. Estados Unidos fue capaz de hacer matar a 300.000 intelectuales en América Latina para mantener dictaduras, ¿te das cuenta? Entonces ellos nunca jamás han tenido ninguna preocupación por los derechos humanos ni en Yemen, ni en África, ni en América Latina, ni en Medio Oriente. No les interesan. Para ellos las personas son solo cifras dentro de un marco de negocio de las transnacionales a nivel internacional. Bueno, continúa la pauta y ahí está el energúmeno de la Casa Blanca. Cada vez se le pone más chiquito el área de maniobra. Hace 7 horas, Donald Trump, eres ridículo e hipócrita, le gritaban. Ustedes crearon al-Baghdadi y a Bin Laden y aparentemente viven en las Bahamas y Soleimani los combatió. Trump dijo, matamos al-Baghdadi y Soleimani y Bin Laden ha desaparecido. Nadie ha hecho más que yo. Patético. Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, dijo este martes 25 de febrero de 2020 que aún no había acuerdo completo sobre la celebración de una cumbre propuesta para el 5 de marzo con Rusia, Francia, Alemania, sobre el conflicto en Idlib de Siria. Erdogan, en la rueda de prensa antes de salir a Azerbaiyán, decía aquí, una delegación rusa vendrá a Turquía mañana, 26 de febrero. Heyet yarın ülkemize gelecek. Fakat bu hafta sonu yapılan... Vendrá a Turquía mañana, sin embargo, sobre las conversaciones y llamadas telefónicas con el presidente ruso Putin que tuvieron lugar este fin de semana, todavía no hay un acuerdo completo. Se refiere ante el presidente francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel y Vladimir Putin. El hecho es que la historia, el presidente turco Tayyip Erdogan dijo que 25 de febrero, pero podrían unirse al ruso Vladimir Putin en esa fecha. Las fuerzas del gobierno están decididas a dialogar. De la web de nuestra hermana Hispan TV, el canciller ruso Sergei Lavrov, el veterano de todos los cancilleres del mundo, habló este martes 25 de febrero de 2020 ante el 43º Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Señaló que Rusia ha rechazado la idea de firmar una tregua con los grupos terroristas en la provincia siria de Idlib, pues cualquier tregua lo consideran capitular ante los extremistas terroristas e incluso premiar sus actividades. Cierre de comillas. Dijo que la idea de concertar un armisticio con los grupos armados ilegales en Idlib dista mucho de ser una preocupación por los derechos humanos. Además, ha recordado que cualquier apoyo a las bandas extremistas será una plena violación de las normas internacionales y las conclusiones firmadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a luchar contra el terrorismo, en el marco del cual denunció ciertos gobiernos intentan justificar las inadmisibles acciones cometidas por los grupos radicales y terroristas. No fue al detalle, ¿no? En ese contexto resulta difícil de entender la insistencia de algunas potencias occidentales de llegar a un acuerdo con los grupos terroristas, como ocurre en la confrontación de la provincia siria de Idlib, ha agregado el canciller ruso. Rusia pide a los países occidentales que dejen de proteger a los grupos terroristas en Siria tras declinar estos una tregua en el país. El gobierno ruso ha indicado en reiteradas ocasiones que apoya por completo al ejército sirio en su lucha antiterrorista, pues no tolera un nido del terrorismo en un país árabe. Las fuerzas sirias reanudaron el 14 de noviembre de 2019 sus operaciones antiterroristas en Idlib y sus presentes en la región violarían las reiteradas ocasiones el acuerdo de Sochi, firmado en 2018 entre Rusia y Turquía, para rebajar las tensiones en la zona. Turquía, Estados Unidos y el régimen de Israel se oponen a las operaciones contra los terroristas
en estos países a los cuales respaldan. El ejército sirio, secundado por Rusia, sigue avanzando en dicha región, plagada de terroristas, y en las últimas semanas ha logrado arrebatar varias decenas de localidades a los grupos extremistas, llegando a unos kilómetros de la ciudad homónima de Idlib, cuya liberación podría resultar en una inminente victoria para el gobierno de Damasco. El presidente sirio Bashar al-Assad ha dejado en claro que sus fuerzas no abandonarán las operaciones hasta la liberación total del último bastión terrorista en el noroeste del país árabe, a pesar de las presiones impuestas por las potencias occidentales, otra vez. Continuando sobre el tema, Rusia dice cualquier tregua en Idlib sería capitular ante los terroristas. Y esto lo dice nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores. Y sobre esto, Adel Sabayar, @Sabayar, hace pocas horas dijo: el exministro turco Johan Öcalan acusa al presidente Erdogan de ser responsable de la actual crisis que vive Siria por apoyar a los terroristas. El general turco Haldun Solmaz dijo: la intervención militar en Siria es un error sumado al apoyo a los terroristas. Y dice el Sabayar, @Sabayar, hace 18 horas: comparto plenamente este criterio. Cancillería de la República Árabe Siria, comillas, Erdogan apoya, arma, entrena y es instrumento del terrorismo internacional y títere de Estados Unidos. Léanlo en el portal sirio Sanaa. Adel Sabayar agrega, hace 20 horas, última hora, el ejército sirio y sus aliados sorprendieron en otras 3 aldeas, llevando la cifra a 8 poblaciones liberadas del terrorista ejército turco y Al-Qaeda. Bueno, aquí la cosa está más que fluida, ¿no? Al parecer, el próximo 5 de marzo se producirá la esperada reunión a 4 bandas, Rusia, Turquía, Alemania y Francia, para tratar el problema de la provincia siria de Idlib, fronteriza con Turquía. El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, desafía al mundo y viola el derecho internacional al exigirle al presidente de Siria que no se acerque a la provincia de Idlib, siendo que ésta está ubicada en el propio territorio soberano de Siria, y le amenaza con atacar a su ejército. También viola los acuerdos firmados en 2018 por faltar a sus deberes de resguardo y combate de los terroristas, tanto el sector violento de opositores al gobierno de Bashar al-Assad como terroristas del Estado Islámico, ISIS o Daesh. Erdogan insiste a los medios que tienen el derecho a atacar al ejército sirio si Bashar avanza hacia Idlib, lo cual es provincia de su propio país, Siria. Moscú dice: el ejército sirio está luchando contra grupos armados terroristas que se llevan a cabo actos provocativos y deben ser neutralizados y destruidos. Como se ve, se calienta el tema. También ha alegado Rusia que Turquía no cumple el acuerdo de memorándum firmado en Sochi en septiembre de 2018 por Rusia y por Turquía. Y según refiere el portal Sputnik, Moscú dice que Turquía realiza el traslado de unidades controladas de la llamada oposición armada moderada hacia el noreste de Siria y la zona de operación turca, fuente de paz y alivio. De hecho, videos publicados por Rusia revelan el apoyo de Turquía a terroristas en Siria. Y últimamente Rusia dice que el peor escenario es el de que Turquía realice ataques directos al ejército. Pero, ¿cuál es realmente la capacidad del presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, de desafiar al presidente de la Federación Rusa, nada menos, ante el gasoducto Blue Stream, que beneficia altamente al pueblo de Turquía y al muy alto porcentaje del turismo ruso que acudía a Turquía, dejando grandes beneficios económicos? Por su parte, Alemania, parte del cónclave, hace años recordó con la Federación de Rusia la construcción del gasoducto denominado Nord Stream 2, que parte de Rusia por debajo del Báltico hasta Alemania. Según algunos medios, el costo de la inversión es de 10.000 millones de euros y además está concluida casi en un 90%. Por su parte, Francia, con Emmanuel Macron, quien tiene un propio grave problema, son 67 semanas de marchas y protestas de los chalecos amarillos que no ceden, más bien se incrementan, quienes piden nada menos que su salida de la presidencia. Y tiene además graves problemas del miedo que le tienen al retorno de sus terroristas yihadistas que mandaron a Siria contra Bashar al-Assad, de los cuales en octubre de 2019
se contaban con no menos de 12.000 del Estado Islámico detenidos en cárceles kurdas. Y algo adicional, pero muy importante, que aleja a Francia y a Macron de la OTAN, es la llamada apertura de Francia con Rusia. Se ha producido lo que ha sido descrito como, en comillas, desde el desconcierto alemán a la ira turca, tras Macron haber declarado la muerte cerebral del organismo. Y por otra parte, la misma OTAN ha declarado y no apoyarán a Turquía, miembros de esa organización, por cuando son operaciones que llevan a Turquía en forma unilateral y no acompañan para nada a la OTAN. Juzguen ustedes sobre estos intereses europeos occidentales que se están moviendo en el asunto Siria, ¿no? Esto realmente viola todos los intereses previos que se habían acordado en trabajosas situaciones. Y por otra parte, la misma OTAN ha declarado que no apoyará a Turquía, miembro de esa organización, por cuanto son operaciones que lleva a Turquía de forma unilateral y no pueden ser acompañadas por la OTAN. Bueno, si esto no es un resquebrajamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, díganme qué pasa. O se cura solo las Naciones Unidas. Nuestro canciller. Nuestra elección debió haber sido un en la procedimiento 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dijo: a partir de enero de este año, Venezuela se ha incorporado por tercera vez a este Consejo. Oigámoslo. El extremismo ideológico que se ha apoderado de la Casa Blanca pretendió privar a Venezuela de su derecho a integrar este Consejo, activando insólitos e inéditos mecanismos de presión, chantaje y hasta extorsión hacia los Estados miembros, tanto en sus capitales como en estos foros multilaterales. Para esta estrategia utilizaron además a un grupo de países de la región como obedientes y disciplinados mandaderos. En nombre del pueblo venezolano, agradecemos a todos los estados que respaldaron al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en tan particulares circunstancias. Vencimos, juntos fue posible. Ni el bullying internacional, ni las amenazas, ni la extorsión pudieron doblegar la voluntad soberana de la mayoría de los estados del mundo, como tampoco esas fuerzas y métodos arbitrarios imperialistas han logrado doblegar la voluntad soberana del pueblo venezolano, sometido a la más grotesca intervención y agresión durante todo el año 2019. La acción de Venezuela en el Consejo estará orientada a promover el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de manera justa y equitativa. Apoyaremos firmemente las iniciativas para luchar contra la discriminación racial, la xenofobia y las demás formas de intolerancia conexas. Seguiremos defendiendo los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación, para impulsar así la promoción y protección de todos los derechos, incluido el derecho al desarrollo. Debemos salvar este valioso proyecto colectivo, este Consejo, ante la tosuda y sesgada pretensión de algunos países de utilizar de manera selectiva los procedimientos del Consejo para atacar políticamente a algunos de sus miembros. Los derechos humanos y el cambio climático son un tema central. Manifestamos nuestra preocupación por las violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino, también las violaciones de los derechos humanos en Colombia, en Chile, o la situación de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, o los migrantes de África en su tránsito hacia Europa y en su estadía en Europa. Venezuela considera que los gobiernos que impongan, apoyen o faciliten la implementación de medidas coercitivas unilaterales no deben ser parte de este Consejo. Estas medidas han sido reiteradamente condenadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, que las considera como contrarias al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las más elementales normas y principios que rigen las relaciones civilizadas entre los Estados. Este Consejo ha condenado reiteradamente las medidas coercitivas en formas de sanciones económicas y se ha declarado alarmado por los costos humanos desproporcionados e indiscriminados de estas medidas y sus efectos negativos en toda la población, pero especialmente, en particular, en mujeres, en niños y en niñas, los más vulnerables. A pesar de todos estos pronunciamientos, el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos
que deciden acompañarle continúan implementando medidas coercitivas unilaterales bajo criterios ideologizados, con intención de obligar a otros estados a renunciar al ejercicio de sus derechos soberanos. Pretenden imponer su modelo político y económico con estrategias de cambio de régimen por la fuerza, utilizando como herramienta estas medidas perversas, totalmente al margen del derecho internacional, para disponer de los recursos naturales de los países afectados. Obstaculizar el acceso a los alimentos, a las medicinas, como armas para la coerción política, privando a pueblos enteros de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, es una acción a todas luces criminal. Las medidas coercitivas unilaterales equivalen en la práctica a armas de destrucción masiva. Así lo denunciamos y así lo sufrimos en Venezuela. Se trata de una modalidad enmascarada de guerra. Los tanques, los aviones, las bombas, los misiles son sustituidos por bloqueos financieros y limitaciones a la producción nacional y en el comercio internacional. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es hoy el Pentágono económico que comanda esta guerra económica contra centenares de millones de seres humanos ante la inacción del sistema multilateral. Señor vicepresidente, delegados, desde el año 2014, desde los Estados Unidos, se han adoptado más de 300 medidas unilaterales para afectar el funcionamiento de la economía y menoscabar los derechos humanos del pueblo venezolano. Desde el año 2015, Venezuela ha denunciado en este Consejo esta agresión económica y sus consecuencias humanitarias de manera reiterada. Para contener, hay que decirlo así, para contener el inmenso daño que las medidas coercitivas unilaterales le hacen al pueblo de Venezuela, el propio presidente Nicolás Maduro pidió colaboración al sistema de Naciones Unidas para generar una política para romper el bloqueo, utilizando el petróleo de Venezuela. Sin embargo, al respecto, poco o más bien nada ha hecho Naciones Unidas. Mientras tanto, se multiplican casi a diario las mal llamadas sanciones de los Estados Unidos, dirigidas a afectar la producción, a bloquear todas las vías de comercialización del petróleo y otros bienes venezolanos, generando consecuencias económicas y humanitarias, que es lo peor, a toda la población venezolana. Ayer el señor Elliot Abrams, delegado especial de Estados Unidos para Venezuela, anunciaba que van a perseguir a los buques que transporten petróleo venezolano, a los buques que hagan trasvase de petróleo mar adentro, los van a perseguir y van a sancionar cada una de esas empresas, una a una. Naciones Unidas, y en particular este Consejo, debe defender el derecho que tiene el pueblo venezolano, como el pueblo iraní, o el pueblo cubano, o el pueblo coreano, o varios pueblos africanos del sur, en fin, de disponer de sus propios recursos para satisfacer sus propias necesidades sociales con el sistema político que soberanamente decidan darse. Las medidas coercitivas de Estados Unidos han resultado en una abrupta disminución del ingreso petrolero de Venezuela. Ha caído en un 90%, pasando de cerca de 42.000 millones de dólares en el año 2013 a 4.000 millones de dólares en el año 2018. Estas acciones de terrorismo económico han generado pérdidas al país que ya superan, escuchen esta cifra, 120.000 millones de dólares. A esto se suma el despojo de valiosos activos de la República y el bloqueo de recursos de los venezolanos en el exterior. Las medidas coercitivas ocasionan severas heridas sociales a la población de Venezuela, afectando negativamente toda la gama de derechos humanos. A su vez, han impulsado un fenómeno migratorio inducido e inédito. El gobierno bolivariano ha hecho grandes esfuerzos para potenciar todas sus capacidades en materia de protección social. Hemos logrado impedir una hambruna en Venezuela y la cuadruplicación, al menos, de los efectos que hubieran sucedido sin este escudo socialista, sin estas medidas sociales de contención. Se trata, sin duda, de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil venezolana, ejecutado por las autoridades estadounidenses con clara intencionalidad y conocimiento de los efectos causados y por causar. De hecho, las secuelas sociales y humanitarias son en realidad metas muy bien planificadas que se proponen cumplir para alcanzar los ilegales objetivos políticos y económicos que se han propuesto desde Washington. No son especulaciones.
Así lo han confesado los autores y ejecutores de esta estrategia de destrucción. Trump, Pence, Pompeo, Bolton, Rubio, todos lo han confesado abiertamente. Hace unos días un vocero del Departamento de Estado decía que aún estaban a un 50%, 60% de presión sobre Venezuela. Es decir, que tienen un 50% más de odio y de agresión reservada contra nuestro país, contra nuestro pueblo. Y la comunidad internacional no dice nada, no hace nada al respecto. Fueron mencionadas ayer las medidas coercitivas unilaterales entre las amenazas a los derechos humanos por parte del secretario general Antonio Guterres. Entendemos que no fueron mencionadas. Esconderlas, ignorarlas, es una afrenta a los millones de seres humanos inocentes que sufren sus efectos ante la absoluta impunidad. Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, economistas académicos norteamericanos, concluyen en su informe sobre la economía venezolana para los años 2017 y 2018, afirmando: las sanciones de Estados Unidos representan una sentencia de muerte para decenas de miles de venezolanos al año. La propia alta comisionada Michelle Bachelet, en sus informes, así lo ha reconocido. El relator especial para medidas coercitivas unilaterales de este Consejo así lo ha reconocido. Lo ha denunciado también en el año 2017 el relator especial para el orden internacional justo y equitativo, Alfred de Zayas, que estuvo en Venezuela en el terreno y vio la realidad. El pasado 13 de febrero, Venezuela, como Estado parte del Estatuto de Roma, acudió ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para solicitar una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades de los Estados Unidos, responsables de esta modalidad de terrorismo económico a través de las medidas coercitivas unilaterales. Una investigación penal internacional para que haya enjuiciamiento y se determinen responsabilidades a las autoridades de los Estados Unidos que han hecho sufrir al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela acude, sí, a la Corte Penal Internacional para reivindicar el derecho internacional y la vigencia de la institucionalidad multilateral en búsqueda de la justicia. En Venezuela, como en otros países sometidos a medidas coercitivas unilaterales, se ha comprobado que las sanciones matan, las sanciones son un crimen de lesa humanidad. Así lo demostraremos, se demostrará con evidencias probatorias ante la Corte Penal Internacional. Y a pesar de la arrogancia y el desprecio de los Estados Unidos hacia el derecho internacional, estamos convencidos de que ha llegado la hora de detener, de frenar la locura de la plutocracia norteamericana que atenta contra la convivencia pacífica, contra los derechos humanos y contra la vida de millones de personas en el mundo entero. Venezuela y otros países sometidos a sanciones, a medidas coercitivas, hace su parte con coraje, con dignidad. Sin embargo, le corresponde a Naciones Unidas, al sistema multilateral todo y a este augusto Consejo, en particular, liderar esta contención humanitaria, legal, urgente e impostergable contra la masiva violación de derechos humanos que representan las llamadas sanciones, las medidas coercitivas unilaterales. El tiempo corre, el sufrimiento aumenta. Que nadie evada o rehúya su responsabilidad en una materia humanitaria tan grave como esta. Parafraseando a la gran Rosa Luxemburgo, desde Venezuela decimos hoy para el mundo: justicia o barbarie. Muchas gracias. Bueno, con el mazo dando, @conelmazodando, 25 de febrero de 2020. En Falcón, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruyó, oigan bien, 9 pistas ilegales aéreas no autorizadas y retuvo una aeronave de matrícula ¿qué? Estadounidense, con Chávez en batalla y victoria. Esa es la forma de proteger nuestra soberanía. La murga y la política en el Carnaval del Uruguay siempre han estado juntos. Se hace catarsis, se dice lo que no se dice el resto del año. Veamos. Dios Momo ha vuelto a soñar y ha despertado el mal humor de la derecha.
El carnaval es una fiesta popular que nuclea conjuntos en distintas categorías: murgas, lugolos, parodistas, humoristas y revistas. El carnaval uruguayo es el más largo del mundo y su concurso oficial da ganadores a uno por categoría. Pero la esencia del mismo está en los tablados de barrio. La categoría más popular es la murga, con raíces en Cádiz, España. Un coro de 17 personas que a ritmo de bombo, platillo y redoblante cantan sus versos en las noches de febrero. La característica principal de la murga es la crítica política y social y cantar sobre temas de actualidad. El concurso, que comenzó el 24 de enero con su desfile inaugural, ha dado paso a los primeros conjuntos y a las primeras objeciones de la derecha. La murga debutante, un título viejo, realiza críticas contundentes al general Manini Ríos y su partido de ultraderecha, Cabildo Abierto. Guido, el lunes Guido Manini Ríos, lo mismo te sabe de explosivos, como te hace un video viral. Guido Manini Guido, nuestro influencer preferido, a su video un me gusta yo le tiro, un cabildante en YouTube así se ingenia, ya que no está la opción de la veña. Pero el Frente Amplio tampoco se salva del palo y a Daniel Martínez le dedican más de una cuarteta para denostar su ego y su ambición por encima de los principios fundacionales de su fuerza política. Por su parte, la murga Metele que son pasteles ha dado la nota alta una vez más con su cuplé de resistencia, que va a ser bandera en estos 5 años. Con la música de Calma, de Pedro Capó, lanza sus versos combativos: vamos a la plaza para dar batalla. Iremos a la plaza para dar batalla, si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos cintura, daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Allí, las alarmas de la derecha sonaron. Intentan acusar a la murga de incitación a la violencia y apología del delito. Un viejo rencor de la derecha se despertó: las murgas y su raigambre popular. La murga, que tuvo que sortear la censura de la dictadura apelando a metáforas y recursos literarios, siempre fue bastión de resistencia y pilar cultural de la izquierda uruguaya. La derecha nunca fue hegemonía en el carnaval y son contados con una mano los conjuntos con una posición de derecha. El ex fiscal Subía, del Partido Colorado, y su ala derecha reaccionaria, ha expresado que la murga es un totalitarismo carnavalero. En el programa televisivo vespertino Esta boca es mía, se debatió si la crítica de la murga no era demasiada. Así el tópico se extendió a todas las redes sociales, portales de noticias y a las conversaciones cotidianas. El aluvión de críticas por parte de la derecha viene a dar cuenta de un clima de época y un humor que habían intentado solapar. Por un lado se sienten envalentonados por haber ganado el gobierno y luego no pueden ocultar su desprecio a todo lo que es popular, que lo utilizan peyorativamente. Además de eso, la derecha se empeña en instalar el discurso de que el marxismo cultural ha colonizado todo ámbito de la sociedad, cuando lo que sucede es lo contrario. La hegemonía cultural es de derecha, los valores y principios de esta sociedad son de derecha, los medios de comunicación son de derecha y se encargan de difundir su ideología. Estos ataques no son ingenuos. Se le pide a la murga que sea equidistante y que critique a todos los partidos por igual, mientras que de la misma tienda otros aducen que nunca se criticó el Frente Amplio. Los primeros ignoran la histórica tradición de izquierda de la murga y los segundos parece que hace años no pisan un tablado. Un aroma a censura y regulación del carnaval se vuela en el aire. Ninguna de estas acciones son puntadas sin hilo. Los paladines de la libre expresión, la república y las buenas costumbres ahora dicen cómo, a quién y con qué intensidad los conjuntos carnavaleros deben criticar. Son los mismos que gritan libertad a los 4 vientos cuando se intenta reglamentar alguna ley de medios. El motor de la derecha es el odio y le molesta no poder dominar el carnaval y a por él van. Mientras tanto, la murga sigue cantando. Murga, construcción colectiva de magia compartida, desborde de ilusión. Creció de golpe para cantarle a su barriada, a su portuaria y proletaria identidad. Una canción suena al final, pobre y sutil serenata, un sentimiento a piel de flor, por lo que el fuego rescatan, lo que se hacen cargo de ser, de su ideal las trincheras.
Salud por pelear. La murga, una forma de catarsis colectiva, donde se dicen las grandes verdades. Si estamos en carnaval y no tienes derecho a enojarte, tienes que encajar el golpe. Pero le dan durísimo a los políticos y a todos los que tengan alguna cuenta que cobrarle la democracia popular de las bases. Y muchísimos ejecutivos, como les he contado alguna vez, se visten de murga en carnaval y salen y al día siguiente están gerenciando un banco. Pero es una tradición cultural que se hizo famosa. Los propios Lecuona le cantaban al Carnaval del Uruguay, y no olvidemos que venían de todas partes cuando el peso oro a tratar de participar allí. Es una tradición que se mantiene, con o sin peso oro. La realidad es que la catarsis colectiva es imprescindible y el carnaval no puede faltar en el Uruguay. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí otra emisión de Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Agradecemos la producción de la doctora Lida Sanoja Maneiro, que además de abogado es brillante licenciada en música y supo elegir ella este tremendo collage del Carnaval del Uruguay, que es un fenómeno que no pasa el tiempo y no cede. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Cuídense, los necesitamos mañana, Dios mediante, a la misma hora y con el mismo ímpetu de decir lo que haya que decir, duela o no duela. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.